Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer gramáticas para el análisis de secuencias biológicas. Los integrantes del grupo son Cabanillas Rodríguez, Miguel Ángel, Casas Crispin, Harold Esteban, De la Cruz Coronado Susana de Guadalupe, quienes habla, Huamán Guevara Christopher Javier, Izquierdo Allemant Cristian Gabriel y Rivadeneira Ramírez Brandol Alexander. En resumen, en este trabajo representamos las secuencias biológicas de ácido desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN, utilizando una gramática de estados y automas push-down profundos. La principal ventaja de este enfoque es que las secuencias de ADN y ARN pueden analizarse en tiempo lineal o n, donde n es la longitud de la cadena, lo que supone una mejora significativa respecto a los enfoques existentes. En los diversos enfoques existentes en la literatura, estas secuencias se representan utilizando una gramática sensible al contexto o ligeramente sensible al contexto con complejidades de tiempo más alta. De hecho, es muy natural ver el texto genético y sus transliteraciones secuenciales en estos términos. Sin embargo, una metáfora no es una herramienta y es necesario preguntarse si las técnicas utilizadas en el análisis de otros tipos de lenguajes, como los lenguajes humanos o informáticos, pueden ser de alguna utilidad para abordar problemas en biología molecular. Las palabras claves es el ácido desoxirribonucleico, autómatas de empuje profundo, repetición intercalada, repetición invertida, ácido ribonucleico, gramática de estados y repetición en tándem. En introducción, solo en los últimos años se ha examinado con rigor a la antigüedad metáfora de ADN como el lenguaje se ha examinado con exactitud, tanto después desde el punto de vista teórico y práctico. Esta metáfora surgió a principios de biología molecular cuando los ácidos nucleicos se reconocían como cadenas de bases nucleicótidos que formaban el famoso alfabeto de 4 letras. La complementariedad de este alfabeto con la letra G siempre se emparejan con la letra C en la doble hélice y la T con la A permitía la replicación fiel de las moléculas de ADN. La metáfora se reforzó cuando se explica la relación de los ácidos nucleicos con las proteínas. El llamado dogma central reconoció el principio fundamental de estos dos pasos, proceso que primero transcribe una secuencia de ADN y ARN, y luego traduce tripletes sucesivos de bases de ARN y aminoácidos según el mapeo llamado código genético. Más tarde se descubrió que el ARN que se traducen llamados mensajeros de ARN se procesan más a fondo en organismos para separar las regiones intermedias no traducidas, llamados intrones, dejando solo 2 exones de la última transcripción. Ahora, para continuar con la exposición, le doy el pase a mi compañero Harold. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Harold Casas y voy a explicar lo siguiente, ¿no? Materiales y métodos y metodología. Pseudonodes o pseudonudos. ¿Qué son los pseudonudos? Son elementos de la estructura de una molécula de ARN que no necesariamente son representados en 2 dimensiones. Estas pertenecen a la estructura tridimensional de la molécula. Si bien no se tiene toda la información de la estructura en 3 dimensiones, solo con pseudonudos se tiene la información más relevante, la más importante, la que tiene únicamente la información dentro de la estructura secundaria. Por medio de las gramáticas estocásticas independientes del contexto, o también conocidas como gramática probabilística libre del contexto, se puede hacer la predicción de la estructura primaria de una secuencia de ARN por el método de alineamiento mencionado anteriormente. Si se dispone de secuencias de alineamiento. Gramáticas independientes del contexto. Las gramáticas independientes de contexto consisten de reglas en las que el lado izquierdo consiste en una terminal, U alfa, y mientras el lado derecho puede ser cualquier cadena de terminales y no terminales. Gramáticas estocásticas. Las gramáticas estocásticas o gramáticas probabilísticas
son una generalización probabilística de la gramática que se acaban de unir. Cada regla de reescritura tiene asociada una probabilidad. Por ejemplo, P, alfa y beta, que representa la probabilidad de que, dado que se tiene el símbolo alfa, se produce un símbolo beta. En otras palabras, la probabilidad de que se aplique esta regla, estas probabilidades se deben cumplir en beta para P, alfa y beta, que es igual a 1. De esta forma, cada cadena del lenguaje y cada derivación tiene asociada una probabilidad, que es el producto de las probabilidades asociadas a las reglas que se producen de la cadena a partir de S, así como se ve en el ejemplo. Para continuar, mi compañero Christopher explicará los demás algoritmos. Dale, profesor. Bueno, en la parte del algoritmo inside, al igual que el outside, que también es el interno con el externo, calcula la probabilidad de una cadena dada una gramática. Supongamos que un CSFG, que es la gramática libre de contexto, está en la forma normal de Chomsky, la cual, la forma normal de Chomsky es donde todas sus reglas de producción son como algunas de la imagen que podemos ver, donde A enlaza con B y C, o A enlaza con alfa. Bueno, son terminales de Chomsky con M no terminales de W1 a WM, con la que pretendemos analizar la secuencia X. Está compuesta por L símbolos terminales del X1 al XL. Se utiliza para obtener la probabilidad total de la secuencia, dado el modelo sumado sobre todos los árboles de análisis. Definimos alfa, I, J y B como las probabilidades de generar las subsecuencias de XY hasta XJ, que ha sido indicado anteriormente, mediante un árbol cuya raíz es el no terminal de W, que también indicamos con la regla de Chomsky. Y donde se calcula dicha probabilidad para todos los valores de I, J y B. Como se puede ver en el gráfico, se ve ahí donde está ubicado I, J y B, subrayado con un borde negro, desde 1 hasta L, ¿no? Toda la parte de inside solamente se enfoca dentro de ellos, ¿no? Dentro de I, J y B. Mediante un algoritmo de programación dinámica que utiliza una matriz tridimensional, en este caso, de L por M, empieza simplemente con un bucle for, donde se empieza desde 1 hasta una letra L, donde B es igual a 1 hacia M. Este cálculo es como hacer un algoritmo, una matriz tridimensional, ese es un cálculo recursivo, donde comienza la secuencia de longitud 1, donde I es igual a J, donde el paso inicializa, ¿no? Calculando todas las probabilidades que de la secuencia de terminal de la posición I, para que sea generada a partir de un no terminal W, según la regla de la forma normal de Chomsky, para todas las reglas de producción. La probabilidad para la regla de producción W hacia A se denomina probabilidad de emisión de EB, donde es igual a P W enviando a A. En el paso recursivo, al hacer el algoritmo, calculamos la probabilidad de generar las subsecuencias de XY hasta XJ, que habíamos ya determinado anteriormente. Entonces, a partir de BW, como ya habíamos visto la primera regla formal de Chomsky, que habíamos hablado en el anterior, simplemente se enfoca en ello. Entonces, es decir, WY, y WZ, los dos hijos de WB, que empieza desde arriba, desde la punta del algoritmo, como se ve, generan a su vez respectivamente las secuencias XY, XK, y bueno, hasta XJ, ¿no? Que se ven ahí reflejadas en la imagen. Durante este paso, la longitud de cada secuencia de J-I más 1 se incrementa en cada interacción hasta alcanzar la L, que es el objetivo. La probabilidad de la regla de producción W hacia WY y WZ se denomina probabilidad de transición. Y se puede ver ahí donde P enfoca con W a WY y WZ. Y en el último paso se obtiene al alfa, donde I, L y 1, donde es la matriz tridimensional que se había ubicado anteriormente en el principio, y esa es la probabilidad de que se haya generado la secuencia completa a partir del primer no terminal. Bueno, eso sería todo por parte del Inside. Le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Ahora pasamos al algoritmo outside. Bueno, en este caso, si el algoritmo inside calcula primero la probabilidad para símbolos sencillos y después expande desde dentro para incluir
subárboles de análisis. El algoritmo, lo que hace el algoritmo outside es que comienza desde afuera con la secuencia completa X y Y, donde excluye sus subárboles de análisis, como se muestra en la siguiente figura, que es la figura A, donde vamos a, como ejemplo, tomamos a beta y JB, la probabilidad del árbol completo con raíz en el no terminal inicial para la secuencia completa X, donde así vamos a excluir todos los subárboles posibles para las subsecuencias X y XJ, con raíz en el no terminal W B chica. Ahora, en la siguiente imagen, lo que podemos ver son los puntos blancos, ¿no? Lo cual representan las subsecuencias excluidas. A, en la primera parte de las contribuciones de beta, ¿no? Como se puede observar. Solamente se va a considerar los puntos negros a la izquierda, ¿no? De la subsecuencia de puntos blancos, XY hasta XJ. Ahora, para la segunda parte de las contribuciones, se van a utilizar los símbolos a la derecha de los puntos blancos, como se puede observar en las imágenes, ¿no? Ahora paso a mi siguiente compañero. Como verán, ya hemos tenido dos de los tres problemas básicos para poder parsear gramáticas sensitivas al contexto, que queda el último problema. ¿Cuál es el parsing más probable de una secuencia Unstructured Concept Free Grammar, SCFG, parametrizado? Como todos sabemos, y su mismo nombre lo dice, son gramáticas libres de contexto, estocásticas. No se pueden predecir, se mueven al azar, no es algo que está fijo. Estos mismos se utilizan para plegar, alinear y moldear una familia de secuencias de ARN homólogas. No son iguales. Los SFG capturan la estructura primaria y secundaria común de las secuencias y la generalizan para utilizarlos en trabajos relacionados, ya sean en proteínas como en el ADN. Con las preguntas anteriormente contestadas, se trata de hacer que estos parámetros se aprendan automáticamente a partir de secuencias no alineadas. Con eso, gracias a los scoring, los training y alineamiento, se usan los algoritmos inside, que ya lo escucharon, el outside y el CYK para probar en la familia R. Ahora, ya teniendo una introducción previa, vamos a resolver la pregunta que vamos a utilizar el algoritmo CYK. Pero para saber el dilema, tenemos que conocer la función en sí del algoritmo, conjunto con alguna información. Como su mismo nombre dice, el algoritmo CYK es algoritmo Crocker-Younger-Kazami. Es un algoritmo de análisis sintáctico para gramáticas libres de contexto. Emplea análisis de trabajo hacia arriba y programación dinámica. Su comportamiento opera con gramáticas libres de contexto, dadas en la forma normal de Chomsky, que ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, cualquier gramática libre de contexto puede transformarse en una CNF, para así poder ejecutarse. Igualmente se puede extender el algoritmo para que trabaje sobre algunas gramáticas libres de contexto no escritas como CNF. El algoritmo funciona tal que prueba las posibilidades de dividir la secuencia actual en dos secuencias más pequeñas. En término informal, este algoritmo considera todas las subcadenas posibles de la cadena de entrada y se establece como verdadera si la subcadena de longitud a partir se puede generar a partir del no terminal. Una vez se ha considerado las subcadenas de longitud 1, pasa a la subcadena de longitud 2 y así consecutivamente hasta que dé el algoritmo. Una vez se completa el proceso, la gramática genera la cadena de entrada si la subcadena que contiene la cadena de entrada completa coincide con el símbolo de inicio. Entonces saldrá un aviso de que esta cadena es válida. Este algoritmo no solo determina si una frase pertenece a un lenguaje, sino que también construye un árbol sintáctico que lo veremos posteriormente. Ahora, respondiendo a la interrogante, el algoritmo CYK otorga un alineamiento más probable de una secuencia a un SCFG parametrizado. Este mismo verifica con mayor exactitud si las secuencias generadas pueden entrar dentro de una ARN y así pudiendo establecer un control mejor de la gramática a la estructura secundaria del ARN. Finalmente, vamos a explicarlo con el código que se puede ver a continuación.
dado una secuencia X, se encuentra el parsing más probable. A la probabilidad del parsing más probable del substring XY hasta XJ, que ya lo hemos visto anteriormente, con la raíz de V la hallaremos entre paréntesis IJV. Entonces empezamos con eso, que sería igual al logaritmo P de V tal que sea X1 para todo J menor a 1. Buscaremos todas las producciones de V, X, de Y, Z y nos quedamos con la de máxima probabilidad. Son un montón de búsquedas, que interpretando en un pseudocódigo sería IJV, que es el logaritmo que pertenece al no terminal de V, siendo que sea I menor o igual a 1, mayor o igual a 1 y menor o igual a n. Y ahí se genera un for dentro de otro for para que así se vayan entrando dentro ahí los canales para los códigos en matrices. Se termina los for y se retorna si justamente es válido la cadena o no. Y con eso podríamos resolver las tres preguntas planteadas, dando paso como evidencia a una aplicación de las gramáticas a la estructura secundaria del RNA. Ahora sí, les paso con mi otro compañero. Buenas, profesor. Ahora le voy a explicar el algoritmo de Nusinov. Bueno, este algoritmo es de programación dinámica, en el cual nos ayuda a calcular los máximos número de pases bases de un plegamiento de una molécula de ARN. Este algoritmo de Nusinov ha sido diseñado especialmente para evaluar contribuciones individuales para cada par de bases en una estructura secundaria, en este caso de una cadena. La estabilidad de esos pares, o de esos pares bases, en el cual son llamados como GC, se consideran igual a los pares AU y GU, ¿no? Las contribuciones debidas al ampliamiento, en este caso llamados stacking, se ignoran, al igual que los efectos de desestabilización de los bucles también. Para calcular el algoritmo se realiza de manera recursiva. Tiene un planteamiento de un algoritmo recursivo este tipo de algoritmo de Nusinov. Bueno, en el cual se considera una secuencia en nucleótidos hasta un cierto límite. En este caso, hasta un límite n. Es decir, que irá desde una secuencial 1 hasta una secuencial n. Caso así, para que obtenga un número máximo de pares bases. Por eso tiene ese límite n. El algoritmo agrega un 1 si es S sub i y S sub j son pares bases complementarios. En caso contrario de que no sean complementarios, simplemente el algoritmo se le agrega un 0 en esos mismos pares bases. El puntaje óptimo sobre esos pares, en el cual son de i y j, de una subsecuencia desde la posición, como lo dije antes, de la i hasta la posición j, puede ser mediante una función recursiva. Depende de la puntuación de subsecuencias más pequeñas que puede haber. En este caso, el algoritmo de Nusinov también es utilizado para las predicciones de estructuras secundarias para una energía libre mínima, en este caso denominado como MFE. Ya que esta estructura, contiene muchos pares de bases que deberían ser las que tengan la mínima energía libre que puedan utilizar una partícula de gramática de libre contexto, en este caso, que va directamente a la estructura potencial del ARN. Como podemos ver, el algoritmo se escribe formalmente así, en donde tenemos los pares bases que van desde la posición i hasta la j, en donde puede ser máximos, i puede ser menor que k, y k puede ser menor que j. En este caso, el puntaje óptimo de la subsecuencia vendría desde IJ y K más la K más I, K más 1 y con J. Y así sucesivamente con los restos, ¿no? Luego tenemos unas combinaciones en el cual combinar las dos estructuras óptimas de la I y K más 1 y J. Esa es una de las combinaciones. Tenemos también cuando agregamos el par I y J sobre la mejor estructura, en donde sería I más 1 y J menos 1. En este caso, tiene una función E, que la función E tendría desde este caso la posición I hasta la posición J, que representa la condición de coincidencias de pares.
en el cual los valores de esa función es 1 y 0. También agregamos i sin aparear a la mejor estructura, en este caso sería i más 1 y con j. Luego podemos también agregar la j, la posición j, sin aparear a la mejor estructura i. Bueno, sería i y j menos 1. También el algoritmo de Nusinov es fundamental, bueno, para resolver muchos problemas que suelen tener algunas limitaciones, como por ejemplo, no considera las posibilidades de pseudonudos, ni tiene en cuenta el apilamiento en bases. Un tipo de interacción que favorece también la estabilidad de estas estructuras y que son elementos que sí son proyectados en un software actual. En este caso, el algoritmo de Nusinov, como pueden ver aquí, la secuencia a analizar tiene una longitud L. Es un algoritmo también de programación dinámica que lleva una matriz L por L con la información del máximo emparejamiento de las bases. En este caso, en la matriz L por L es el que nosotros definimos qué tipo de cantidad tiene que tener la matriz. También hacemos una función en el cual es, bueno, en este caso delta, que vendría a ser de x, bueno, en este caso x0 hasta xi, que eso vendría a ser 1. Y si xi y xi se aparean, entonces sí tiene esa condición y en ese caso valdría 0. En caso contrario, bueno, valdría 0, ¿no? También tenemos este diagrama en el cual IJ, en la primera figurita, el IJ, la posición de IJ sería par. En la segunda, el I es imparable, el J es imparable también, y la última diagrama sería bifuncional. Ahora también el algoritmo Nusinov tiene el Nusinov traceback, en el cual su algoritmo básico, bueno, se representa de esta forma, en el cual tiene una función pop que vendría a ser de I y J, y tenemos una condición que si I es mayor que J, entonces el algoritmo continúa. Si no, se tiene esta condición que si delta I más 1 y con J y es igual a delta de la posición I a J con un push, tendría que ser I más 1 con J. Y así sucesivamente con todos los casos, ¿no? Se va a registrar la posición I y J como apareamiento. Y le metíamos como un push para que pueda sumar la posición I y restar la posición J. Si no, entra en un for en el cual la posición K, iría desde I más 1 hasta J menos 1. Y en ese for tendría una condición también en el cual tendría la posición I y K más la K más 1 con la posición J si es igual a la posición I y la posición J. Si cumplen esas condiciones, entonces eh, el algoritmo estaría metiendo con un push en el cual sería un K más 1 y una posición J. Y también el push, posición I, J, K, y ahí rompería el algoritmo. Ahí acabaría. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero para los resultados y discusión. Bueno, para resultados y discusión, nuestro equipo quiso implementar un código base del algoritmo SEIGA para poder analizar un poco una línea de secuencia. Aquí vamos a brindar su ejemplo y con su respectivo código C++. El código de secuencia es AUGC, Ese código es de secuencia que está dentro de los parámetros del ARN. Y bueno, acá en este ejemplo se logró hacer un árbol que conjunto ya sabemos que es A con U se vuelve a U con G no necesariamente sale algo, entonces por eso sale así como vacío, no hay. G con C si sale GC, igualmente C con G, así consecutivamente en la primera línea. Entonces ya se va haciendo. En la segunda es el primero con el más cercano a la derecha. Entonces si acá no hay y acá sí hay, pues obviamente no existe. E igual de la otra manera. Y así consecutivamente igual hasta la tercera. En la tercera sí se va formando ya un poco un ejemplo de ARN, que es A con N no existe, AU con GC sí existe, que es el ARN, y el nada con C, pues al final termina resultando el ARN. Así consecutivamente con los demás. Acá en esta no hay nada, acá tampoco, pero acá en esta que yo le he puesto ese es porque es un conjunto de ARNs. Que
con nada no existe, AU con nada no existe, por eso le he puesto los colores, N con nada no existe, ARN con RN se volvió S. Y después los consecutivos no tienen nada. Ahora, todo esto, ¿cómo lo vemos en el código? Justamente se podemos explicar el algoritmo de secuencia, que acá está. Vamos a dar símbolo de no terminales, que estamos con vector, las reglas de la gramática, que ya se están dando, la función del algoritmo, acá está, hemos logrado diseñar un poco el algoritmo para que se pueda ver. Acá está el void, se va creando con el vector, se va ingresando los valores, inicializamos la tabla, vamos llenando la tabla, vamos viendo si la tabla está ahí, tiene unos, tiene ceros, interactuamos con las reglas, si la regla está acá, este es un poco dinámico justamente porque este es el primer valor, cuando este es el primero funciona de esta manera, si el terminal se encuentra, acá se inserta, y si acá es más, se va insertando poco a poco, se interactúan en I y acá, se interactúan con las reglas, y si se encuentra el terminal se va insertando el número, se va insertando otras cosas. Si el orden se genera de manera correcta o tiene errores gramaticales, justamente acá este es en la última que sale T0, N-1, se vuelve size. Si es diferente a 0, sale un código de verdadero, pues la regla está válida, y si no, es un falso. Acá está el código base, estos son los terminales UAGC, los símbolos no terminales ARN, AU, GC, S, acá están las reglas ya estructuradas, este es el string generado, y el llamado a la función, que si lo procedemos, en este caso sale false, por algunos detalles que nos falta completar. Ahora sí, ya volviendo, como se puede evidenciar el momento del algoritmo nos compila y nos da un resultado que la secuencia es falso, de que no debería existir esa secuencia. Pero, dado que este momento nos sale un valor falso, hemos tratado de descubrir, y hay secuencias que sí nos sale verdadero. Entonces, para poder entender un poco mejor el funcionamiento del algoritmo. Ahora ya les paso con lo último, que son las conclusiones a mi compañero. Sí, gracias. Bueno, tenemos unas conclusiones que hemos podido rescatar. Bueno, una de ellas es que a lo largo de toda la investigación que nosotros hemos recolectado cada uno de los integrantes del grupo, nos hemos dado cuenta de que, bueno, se están logrando de manera ordenada y optimizada que por medio de diversos algoritmos, todos estos algoritmos es recrear el proceso de secuencia biológica para una RN. Puesto, bueno, se llegó a la conclusión de que puesto que todavía no hay un método por el cual solo un algoritmo se haga cargo de poder cumplir con esas tareas que se han predispuesto varios tipos para este fin, ¿no? También tenemos otra conclusión que es que referente a nuestros resultados y discusiones que nosotros hemos visto en el problema, igualmente, gracias a la información que nosotros pudimos recopilar, pudimos entender que hay otras maneras de poder lograr que esa secuencia sea válida para el algoritmo y pueda tener un fin, ¿no? También concluimos que toda la investigación conjunto con los resultados son muy importantes para nuestro desarrollo e implementación de la tecnología dentro del ámbito biológico, porque gracias a ello, en la actualidad, bueno, actualmente, podemos dar a conocer más referentes a los momentos claves del hombre y así poder intentar simularlo hasta dar un punto de éxito, en el cual sería algo bueno para el ámbito biológico. Muchas gracias.